¿Qué tal, pensadores? Espero que estén pasando un excelente día. Hoy nos toca hablar sobre el libro de Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari, un historiador israelí que tiene mucho que decirnos. El libro, como dice en la portada, cuenta una breve historia de la humanidad, comenzando desde sus albores en la Edad de Piedra hasta el día de hoy, e incluso el libro se atreve a hacer unas cuantas especulaciones sobre el futuro. Harari dice que la historia se puede dividir en tres grandes hitos o revoluciones, que son la revolución cognitiva hace 70.000 años, la revolución agrícola hace 12.000 años y la revolución científica hace 500 años. Y de la misma manera se divide el libro. Este libro tiene muchísimo contenido relevante, muchos datos y muchas teorías muy controversiales de las cuales podríamos hablar durante horas, pero en este video nos vamos a enfocar solamente en hablar sobre unos cuantos puntos sobre el primer capítulo, que es la revolución cognitiva. Y dejaremos el resto del libro para futuros episodios. El primer punto del que les quiero hablar es sobre la teoría de que durante un periodo largo no fuimos la única especie humana sobre el planeta. O sea, nosotros pertenecemos al género Homo y somos de la especie Sapiens, pero hubo otras especies que también pertenecieron al mismo género, que son, por ejemplo, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal, entre otros. Una concepción equivocada que tienen muchas personas es que estas especies existieron de manera consecutiva, o sea, que el Homo habilis engendró al Homo erectus y este al Homo neandertal y este a su vez al Homo sapiens. Pero en realidad no fue así. En realidad muchas de estas especies compartieron un ancestro en común y de ese ancestro en común se desprendieron varias ramificaciones, así que muy probablemente muchas de estas especies coexistieron. Es decir, así como hoy en día coexisten diferentes especies de osos, por ejemplo osos pardos, osos polares, osos pandas, también hubo periodos en los que diferentes especies de humanos coexistieron. Por ejemplo, Homo sapiens con neandertales y con Homo erectus, entre otros. De hecho, el libro menciona por lo menos 6. Muchos antropólogos también creen que hubo encuentros entre estas diferentes especies y algunos incluso creen que pudo haber cruzamiento de especies. Se han hecho análisis de ADN que muestran que algunas personas europeas tienen hasta un 4% de ADN neandertal y algunos aborígenes australianos tienen hasta un 6% de ADN de Homo denisova. Y justo a esto me refiero con que este libro tiene ideas controversiales o teorías controversiales. O sea, por ejemplo, en este caso esta teoría puede dar pie a nuevas ideologías racistas. También existe la teoría de que los sapiens exterminamos a las demás especies humanas y bueno, esto no es una idea descabellada porque a lo largo de la historia los sapiens hemos exterminado a pueblos y a razas enteras solo por diferencias ideológicas. Otro punto que me parece muy interesante y de hecho es de los que me parecen más interesantes del libro es cómo Harari explica cuáles son las diferencias entre los sapiens y el resto de especies humanas e incluso otros animales. En primer lugar, el lenguaje. Es cierto que, obviamente otras especies, otros animales también se pueden comunicar entre ellos, pero no de la misma manera que lo hacemos nosotros. Nosotros podemos explicar las cosas a detalle. O sea, por ejemplo, una banda de monos, cuando uno de ellos ve que viene un león o algún otro depredador, pues emite un grito que avisa a los demás que viene un león. Pero nosotros, a diferencia de ellos, podemos explicar dónde vimos al león, qué tan lejos está, qué tan grande es y qué cosas podemos hacer para evitar ser atrapados por él. El libro menciona dos teorías principales por las cuales nosotros desarrollamos el lenguaje a tal nivel. La primera es la que ya mencioné, o sea, lo desarrollamos porque teníamos la necesidad de describir nuestro entorno a detalle para, bueno, poder planear y cooperar mejor. La segunda es la teoría del chismorreo, que dice que en realidad desarrollamos a tal nivel el lenguaje porque necesitábamos describir bien aspectos de nuestra propia tribu. O sea, era más importante describir o contarnos quién era confiable, quién es un traidor, quién se junta con quién es un mentiroso, para así poder cooperar de manera más efectiva con las personas en las que podemos confiar. Sin embargo, según el libro, independientemente de estas dos teorías, la característica que distingue a nuestro lenguaje no es la capacidad de hablar sobre leones o personas.
Más bien es la capacidad de hablar sobre cosas que no existen en absoluto. Leyendas, mitos, religiones y dioses no existían antes de la revolución cognitiva. Otros animales y especies humanas podían decir cosas como cuidado, un león, pero nosotros desarrollamos la capacidad de decir el león es el espíritu de mi tribu. Y justamente esta capacidad de creer en ficciones es lo que hace único a nuestro lenguaje. Pero ¿por qué esto es importante o qué utilidad tiene? Bueno, porque nos dio la capacidad de cooperar masivamente de manera flexible. Naturalmente, diferentes especies tienen límites en la cantidad de miembros que puede conformar a la banda. Por ejemplo, los chimpancés suelen tener comunidades o tropillas de entre 20 y 50 integrantes. Si este número se supera, por lo general comienza a haber desestabilizaciones y las bandas terminan por separarse. Se cree que las bandas de Homo sapiens naturalmente tienen un límite más o menos de 150 integrantes. Más allá de este número, al igual que con las bandas de chimpancés, las interacciones sociales comienzan a desestabilizarse, ya que los diferentes integrantes del grupo no alcanzan a conocer a otros integrantes lo suficiente para saber si son confiables o no. Y justo aquí es donde entra la magia de las ficciones. O sea, si dos chimpancés que nunca se han conocido, que nunca se han encontrado, se encuentran, no van a poder cooperar efectivamente ya que no se conocen. O sea, van a tener que convivir un tiempo, acicalarse, demostrarse mutuamente que son confiables y bueno, eventualmente podrán convivir. Sin embargo, si dos personas que no se conocen se encuentran, pero comparten ficciones o ideologías o religiones, van a poder tener una idea general de cuál es el conjunto de valores que rigen el comportamiento de la otra persona y así poder convivir y cooperar. Por ejemplo, hoy en día a muchas personas se nos hace fácil viajar a diferentes lugares y convivir con personas que no conocemos en absoluto porque tenemos la certeza de que en esos otros lugares se creen los derechos humanos y en el valor del dinero. Los derechos humanos y el dinero son ficciones, no existen realmente de manera objetiva, son realidades intersubjetivas. Esto quiere decir que son verdad solo porque un conjunto de personas cree en ellas. Y sé que es difícil imaginar que los derechos humanos y el dinero son solo ficciones, pero esto es porque, bueno, son las ficciones que nos rigen hoy en día. Esto no quiere decir que sean mentiras. Como dije anteriormente, son realidades intersubjetivas, que es diferente. En el libro, el autor explica muy bien y con muchos ejemplos cómo es que estas ficciones nos hacen cooperar de manera masiva para así crear cosas como autos, ciudades, leyes, empresas, entre otras muchas cosas que nos hacen ser la especie dominante del planeta. Y estos son solo un par de temas que se abordan en el libro, de hecho solo en la primera parte. También habla cómo nuestro cerebro es el de un cazador-recolector de la era preagrícola y cómo nuestras costumbres sociales, amorosas, sexuales, alimenticias están muy influenciadas por mecanismos cerebrales muy antiguos, de cómo nos expandimos por el planeta y extinguimos muchas especies antes de la era agrícola. De hecho, desmiente la teoría de que en el pasado vivíamos en armonía con la naturaleza y cómo la agricultura fue una trampa que en realidad deterioró nuestra calidad de vida. Lean el libro, está muy interesante. Recuerden cuestionar las ideas del autor. Personalmente, la primera vez que leí este libro hace 2, 3 años me voló la cabeza. O sea, me hizo darme cuenta que yo siempre había cuestionado cosas que son fáciles de cuestionar. O sea, yo cuestionaba cosas como la religión, como algunas tradiciones. Claro, o sea, se me hacía fácil porque hoy en día ya no son vigentes. Pero una vez que te das cuenta que los derechos humanos también son ficciones, entonces te das cuenta que tú también siempre has sido religioso. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Recuerden que mi intención con estos videos no es hacer un resumen del libro, más bien es generar cierto interés por la lectura y el pensamiento crítico. Les dejo una serie de preguntas al final del video para ponernos a pensar y bueno, hasta la próxima.